¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a la oración con el corazón. Que sus corazones, hijitos, se eleven en oración hacia el cielo, para que su corazón pueda sentir al Dios del amor que los sana y los ama con un amor inmenso. Por eso estoy con ustedes, para guiarlos por el camino de la conversión del corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el mes de la Biblia, el programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, martes de la cuarta semana del Salterio. Estamos en la semana 24 del tiempo ordinario. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Genaro, obispo y mártir. San Genaro fue obispo de Nápoles y es además su patrón. Durante la persecución contra los cristianos fue hecho prisionero junto a sus compañeros. Fue sometido a terribles torturas. Un día él y sus amigos fueron arrojados a los leones, pero las bestias solo rugieron sin acercárseles. Entonces fueron tildados de usar magia y condenados a morir decapitados en el año 305. Es conocido por el milagro que generalmente ocurre cada año. Desde hace siglos, el día de su fiesta, en la Catedral de Nápoles, Italia, la sangre del santo experimenta la licuefacción, es decir, se hace líquida, estando en forma sólida. Este milagro es comprobado año por año por los fieles en Nápoles. Nota muy importante. El Centro María Reina de la Paz organiza para los próximos 13 a 16 de octubre su habitual jornada de ejercicios espirituales en régimen de silencio. El cupo debe separarse de manera anticipada, ya que estos son limitados. Teléfono 316-299-4898. Los católicos tenemos un recurso muy definitivo, muy importante, muy efectivo para todas nuestras necesidades. El Santo Rosario, cuando se hace con fe, cuando se medita con seriedad en la vida del Señor, haciéndolo bajo la mano de la Santísima Virgen María, las manifestaciones del Señor no se dejan esperar. El Santo Rosario ha sido desde hace muchísimos siglos lazo de unión con el Señor, lazo de unión con María, solución para muchos problemas. El Santo Rosario. Vamos a escuchar una bonita explicación al respecto. No dejemos el rosario todos los días en nuestra familia, en nuestras casas, también individualmente. Acudamos al rosario
en tiempos calamitosos, también en tiempos de bonanza, en tiempos de alegría, porque de Dios nos debemos acordar siempre, en las buenas y en las malas. ¿Dónde reside la eficacia del rosario contra el mal? El rosario es la oración católica asociada con la batalla contra el maligno. Santos y papas la han llamado el arma contra Satanás. El maligno no puede soportar la oración, odia que la gente rece. Paul Thigpen, en Manual para la Guerra Espiritual, dice: podemos ver cuánto teme el diablo a los que rezan, ya que no hay un momento del día en que nos tiente más que cuando estamos en oración. Él hace todo lo posible para evitar que recemos. Cuando el diablo quiere hacer que alguien pierda su alma, comienza inspirando en él un profundo desagrado por la oración. No importa cuán bueno sea un cristiano, si el diablo logra hacer que diga mal sus oraciones o las descuide por completo, está seguro de tener a esa persona para sí mismo. Y el rosario es la oración católica por excelencia. Pío IX dijo: denme un ejército que diga el rosario y yo conquistaré el mundo. ¿Cuál es el misterio del Santo Rosario que lo hace un arma de oración tan poderosa contra el mal? El rosario es una oración y una meditación dirigida a la Santísima Virgen y a la Santísima Trinidad, incluyendo al Padre y a Jesucristo. Pablo VI llamó al rosario un compendio del Evangelio. En el rosario está unida la voluntad de Dios con la de la madre de su Hijo. Y cuando rezamos el rosario, unimos esas voluntades a nuestra voluntad y a la de millones de personas que están rezando el rosario. Establece una cadena espiritual de millones de católicos unidos en oración, vinculando su voluntad con la de la Santísima Virgen. Es como decirle: hágase tu voluntad. Es un poderoso antídoto contra el veneno del maligno. San Bernardo dice que el rosario hace temblar al infierno y pone en fuga a los demonios. Alano de la Roche, el segundo promotor del Santo Rosario después de Santo Domingo, dice que ha visto muchas personas liberadas de la esclavitud de Satanás luego de rezar el Santo Rosario, incluso en casos en que habían hecho un pacto con el demonio. El rosario es un arma. El rosario es una experiencia espiritual interesante. Nos lleva a comprender el Evangelio, a darnos paz. Es útil para pedir sanaciones y otras intenciones. Es muy importante para nuestra conversión y para poner fuego a nuestra devoción. Pero también es un escudo contra el mal. Y más que un escudo, es un arma poderosa contra el maligno. Hay miles de testimonios que demuestran cómo el rosario es un arma contra el mal, tanto por el lado de las declaraciones que les han sido arrancadas a los demonios en exorcismos, como superando las insidias del demonio en la vida diaria y en la historia. Hay infinidad de prodigios realizados por el rezo del Santo Rosario, entre ellos permitir que los cristianos ganaran batallas decisivas contra los enemigos, especialmente contra los musulmanes. El ejemplo más directo que tenemos sobre su poder son las declaraciones del demonio bajo presión en los exorcismos. En el exorcismo de Annalise Michel, se le obligó al demonio a contestar a qué le tenía más miedo, y este contestó diciendo que a lo que le tiene más miedo es al rosario, porque es una poderosa arma contra Satanás y todos los demonios. En otros exorcismos, los demonios han dicho que el rosario los quema, los aplasta, y es común que los exorcistas saquen gritos de dolor y terror de los posesos cuando le ponen el rosario al poseso sobre su cuerpo.
Llévatelo, sácalo. ¿No ves que me estás aplastando? Mis intestinos están saliendo. Un colega del padre Gabriel Amorth sintió que el maligno le dijo: cada Ave María es como un golpe en mi cabeza. Si los cristianos supieran lo poderoso que es el rosario, sería mi fin. Esto está relacionado con el miedo que le tienen los demonios a la Santísima Virgen. En los exorcismos, los demonios han dicho que el poder de la Santísima Virgen es su humildad, su pureza, su obediencia a Dios, que es todo lo contrario a lo que son los demonios. En una ocasión, un demonio llegó a decirle al padre Amorth: tengo más miedo cuando dices el nombre de la Virgen, porque me siento más humillado por haber sido golpeado por una criatura simple que por él. Y además admitió que ella siempre lo derrota porque no tiene ninguna mancha de pecado. El padre Pellegrino Ernetti ha escrito un libro llamado La catequesis de Satanás, donde publica cosas que ha dicho el demonio en exorcismos. Entre ellas ha dicho que el rosario es como un martillo que me parte la cabeza. Es la invención de los cristianos falsos que no me obedecen porque siguen a esa mujer. La mujer para el demonio es la Santísima Virgen. En lugar de escucharme a mí, que reino en todo el mundo, estos falsos cristianos van a rezar a esa mujerzuela, mi primer enemigo. ¡Qué mal que hacen! El padre Amorth también cuenta un caso que él escuchó cuando estaba en el entrenamiento con el padre Cándido, famoso exorcista de Roma. Estábamos orando el rosario cuando, tomada por Satanás, Giovanna rompe el rosario en pedazos siseando: tú y tu devoción de ancianas. Cándido pone un gran rosario alrededor de su cuello, pero Giovanna no puede soportarlo y tuerce su cuello y su cabeza en todas las direcciones, jadeando furiosamente. ¿Cómo tienes miedo de la devoción de las ancianas?, le desafió el padre Cándido. Satanás responde: él me gana. El padre le insta: te atreviste a ofender el rosario de María, ahora tienes que alabarla. En el nombre de Dios responde: ¿es poderoso el rosario? Es poderoso en la medida en que funciona bien. ¿Cómo lo recitas bien? Debemos saber cómo contemplar. ¿Qué cosa es contemplar? Contemplar es adorar. Pero María no puede ser adorada. Es verdad, sí, pero es adorable. Y tomando con gracia entre sus dedos una cuenta del rosario, dice: cada grano es una luz. Debe decirse también que ni una gota de esta luz se pierda. Un extraño predicador que contra la voluntad y contra sí mismo ha tenido que admitir el poder del rosario. En otro exorcismo sucedió este diálogo también. En nombre de Santa Gema Galgani, de Santa Teresa del Niño Jesús, de Santa María Goretti, ¿qué debemos hacer para ganarte y salvar nuestras almas? Dice Lucifer: no quiero hablar. Eso de ahí arriba me obliga a responderte. La oración del rosario, esa maldita corona que tantas almas nos arranca, es muy poderosa contra nosotros, es un martillo que nos aplasta. Otros testimonios. San Bernardo dice que el rosario hace temblar al infierno porque persigue a los demonios. Sor Lucía de Fátima dice: hay que dar más espacio al rosario. Con el rosario se pueden superar todos los obstáculos que Satanás quiere crear en la Iglesia católica. Todos los sacerdotes en particular deben rezar el rosario. El rosario deberá ser recitado con sus corazones y con alegría. No debería ser solo un deber. En las apariciones de la Virgen María en Akita se dijo: Jesús y yo queremos salvar el mundo, pero es necesario que los cristianos recen mucho, sobre todo que reciten el rosario y la coronilla de la Divina Misericordia. En cada iglesia se debe rezar el rosario junto con el cura después de la misa. Con la recitación del rosario, Satanás será derrotado. Recita el rosario todos los días para la conversión de los pecadores. A la vidente Patricia Talbot le ha dicho la Santísima Virgen:
El rosario es la oración del cielo. Yo misma he venido a pedirla. Con ella se llega a descubrir las trampas de mi oponente, se descubren muchos de sus engaños, defiende de muchos peligros, los libra del mal y te acerca más y más a mí, para que yo pueda ser tu guía y tu protección. Nuestra Señora dijo a don Stefano Gobi: tómalo en tus manos, agarra el rosario, el arma que va a ganar el mundo a la oscuridad. Haz apóstoles del rosario. Cada alma que reza une cada Ave María a mis intenciones. En la adversidad y en la tentación no te rindas al desaliento. La práctica de la confesión y la recitación del rosario son las armas más efectivas contra el maligno. Realmente nadie ha escrito tan bellamente sobre el rosario como los papas. Dice un canónigo, Lamberto de Echeverría: sería impresionante recoger en un solo volumen todas las encíclicas, alocuciones y documentos pastorales que los romanos pontífices han dictado en alabanza del rosario. Y esto es normal porque el rosario es el aliado de los papas. El rosario pues es una oración profundísima que el Espíritu Santo ha inspirado en la Iglesia y los papas necesitan urgentemente del Espíritu Santo para gobernar la grey. Dice un libro del cual estamos leyendo, llamado Los Papas y el Rosario, escrito hace muchos años. Pensamos que es muy difícil de conseguir porque, pues por su antigüedad, puede que en alguna anticuaria lo tengan. Nosotros lo tenemos, no tenemos forma de venderlo porque esa es la única edición que tenemos. Pero si alguien quiere, pues lo podemos prestar para que lo hagan reproducir, porque pensamos que ya los derechos de autor han fenecido. Es un libro escrito hace mucho tiempo. Lo editó la Congregación Mariana. Y ese libro habla maravillas del rosario. En aquella época, cuando se escribió, tenía una nota. Dice: ahora, cuando el pasado está sometido a revisiones implacables, decían cuando eso, ¿cómo sería pues ahora? Podría creerse que ha llegado el momento de coleccionar en un museo los rosarios de mayor mérito artístico y dejarlos allí como un recuerdo de los objetos religiosos que precedieron nuestras generaciones, inclinada a devociones más auténticas. Porque hoy en día muchos dicen, no, es que la forma de orar es mejor esta que aquella, en fin. Y esto no aplica, porque dice el libro: sin embargo, nunca, como en el presente, se había rezado el Santo Rosario en tantos lugares y en tantos idiomas, todos los días. El obispo Fulton Sheen, este fue un obispo de Nueva York famosísimo, escribió: esta plegaria que reúne nuestras fuerzas dispersas, concentrando nuestra mente en pensamientos sencillos y santos, mientras nuestros dedos entran asimismo en el campo magnético del culto, puede ser la gran terapéutica para el agitado hombre moderno. El agitado hombre moderno de la época de Fulton Sheen era muy distinto al de hoy. Hoy sí que es agitado el mundo. No tiene comparación con ninguna época.
Pero también digamos lo siguiente, hoy se reza más que nunca el Santo Rosario. No que todos lo recen, si todos lo rezasen, pues esto sería un paraíso. Pero no ha muerto el rosario ni va a morir. El rosario vive y vivirá y se intensifica todos los días. Todos los días. En el rosario, decía Pío XII, halló una síntesis de todo el Evangelio. El que quiera conocer la vida de Jesús, ore el rosario en sus 4 grupos de misterios, y no será posible jamás, decía el Papa, una integración definitiva de los hombres en la Iglesia sin un retorno incondicional al Evangelio. Tal ha sido la enseñanza permanente de los papas del mundo moderno. El libro advierte que no pretende ser un simple florilegio de alabanzas al rosario, escritas con más o menos acierto por personas de mucha autoridad. Quiere destacar, advierte, valiéndose de documentos auténticos, el hecho de que los romanos pontífices desde hace 80 años han visto en el rosario cada vez más claramente un camino idóneo para la solución de los problemas espirituales y humanos de este siglo. Hablan de los papas de la época moderna, porque los papas de siempre, desde hace muchos siglos, desde la época de Santo Domingo de Guzmán, siempre rezaron el rosario. León XIII, que intervino con lucidez en los asuntos propios de su oficio pastoral, no trató ningún otro tema tantas veces como el tema del rosario. Y miren cómo lo hizo: 12 encíclicas, 2 cartas apostólicas y una al cardenal vicario de Roma. Enseñó al mundo entero que la sociedad, por avanzada que estuviera en su progreso material, solo podría orientarse rectamente y tener confianza en sí misma cuando llegase a comprender que el espíritu no debe simplemente utilizar, sino sobreponerse a la materia en una identificación cabal con la vida y las virtudes de Cristo y de María, que el rosario enseña en forma fácil de recordar y sencilla de practicar. Los grupos anticristianos, que por entonces proliferaban notablemente en Europa, pretendieron perpetuar su existencia implantando una educación laica que borrara de las mentes cristianas el influjo del Evangelio. Con ello se comprometía seriamente el futuro de la Iglesia. Para contrarrestar tal determinación, León XIII propuso que en las calles, en los templos, en los hogares, se contemplaran a diario los misterios de la vida de Cristo que contiene el rosario, y con ello se alcanzaría la victoria contra las fuerzas del mal, así como ocurrió en Lepanto. Total que esta solución siempre ha sido la recomendada por los papas, muy recomendada. No olvidemos el rosario, hagamos sí el apostolado del rosario. Todos tenemos amigos, tenemos amigas, tenemos círculos de amistades. Invitemos a que en sus casas recen el rosario, hagamos grupos del rosario, reunámonos a rezar el rosario. Veremos la solución de estos gravísimos problemas que tiene el país. No problemas políticos del momento, que los tenemos, sino de hace muchos años. Aquí el desorden es total. Atracos, asesinatos, masacres, violaciones, robos. Esto puede arreglarse. Oremos el Santo Rosario. Infatigablemente, no dejemos de orar. Si dejamos de orar, esto sí que se hunde. Podemos salir de estos problemas tan graves
orando el Santo Rosario, pero hagámoslo. Y qué bueno que en las parroquias se hiciesen grupos del Rosario. Y qué bueno que antes de las misas y después de ellas se rezase el Santo Rosario. Se aproxima el mes del Rosario para que tomemos este tema con mucha frecuencia y todos nos comprometamos en este gran apostolado que lo quiere la Virgen, lo quiere el Señor, lo necesita la Iglesia, lo necesita la sociedad. Les invitamos a visitar ABA Comunicaciones Pastorales. Tenemos excelentes libros, títulos formidables para crecer en la fe. Libros de autores muy convincentes, muy pastorales, extraordinarios. También tenemos estampas muy hermosas, imágenes de los santos de nuestra devoción, una buena colección de imágenes. Las camandulitas, en fin, las medallas. La Liga de la Misa, pues la anotamos acá en ABA Comunicaciones. Es una forma muy práctica de ayudar a nuestra Iglesia Católica, a nuestra arquidiócesis de Medellín. Pero por encima de esto está la gracia espiritual que se recibe cuando se ofrecen misas por una persona bien viva o difunta, porque la misa es extraordinariamente eficaz, no es una devoción, es el sacrificio de Cristo ante el Padre. La liga de la misa es la atención más fina que una persona hace a otra, porque esto queda en el corazón, queda en el recuerdo, queda en la eternidad. Las cosas son importantes de regalar, nadie dice que no, pero las cosas son efímeras, las cosas se olvidan, las cosas no tienen la trascendencia espiritual, las cosas no van a la eternidad. Las plegarias y sobre todo la Santa Misa, esa sí va a la eternidad. Agradecemos de manera muy sincera las ayudas que nos brindan: ropa de segundo en buen estado, elementos para el hogar que ya no usan pero aún prestan un buen servicio, enseres del hogar, en fin. También ofrecemos los servicios de vídeo y de audiograbación. Generalmente tenemos cintas viejas en nuestras casas con grabaciones importantes, momentos familiares, conferencias, cursos, homilías, entrevistas, tanta cosa bonita que uno suele a veces tener en las grabaciones. Ya esas cintas, por acción del tiempo, pues se cristalizan y ya no se podrán escuchar. Además que los aparatos para escucharlos también están en desuso con estos cambios rápidos de la tecnología. Nosotros esas cintas las pasamos a sistemas modernos para poderlas actualizar. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.